insistir y machacar, y por eso digo, el que les vendió otro Weber, vayan a pedirle que le devuelvan su dinero, porque Weber se cansa de decir que él no está diciendo que la ideología determina la economía, él lo que está diciendo, decimos no sé cuánto mala noticia de la jornada, que es que la realidad es muy compleja y que las ciencias sociales, mal que le pese al positivismo, no van a encontrar una única causa para las cosas como encuentran las ciencias naturales una única causa para que cuando yo suelto un objeto, ese objeto tiende a caer. ¿Sí? No voy a encontrar la ley de gravedad de las ciencias sociales. ¿Se entiende? La realidad es compleja y lo que sucede en la realidad es que hay múltiples causas, algunas más de corte económico, otras más de corte ideológico. Entonces decíamos, la ética protestante y el espíritu del capitalismo va a trabajar sobre eso, pero en realidad nosotros vamos a leer no la ética protestante en sí, sino esa introducción que Weber hace, ahí ya medio achacoso, ¿sí? Ya medio turulucu, en 1920. Y que decimos posiblemente estemos leyendo lo último que Weber llegó a escribir. Entonces hay que prestar atención a esto también. Weber no llamó a su libro, no le puso a su libro Protestantismo y Capitalismo. No, ¿sí? El libro se llama La ética protestante, por un lado, y el espíritu del capitalismo. Y Weber no va a decir, ahora vamos a ver qué entendemos por esta ética protestante y por este espíritu del capitalismo, pero en principio Weber no va a decir que esa ética protestante determina, ¿sí?, el capitalismo. Algunos han dicho eso. No, Weber explica el surgimiento del capitalismo por una ética protestante. No, Weber no dice que el capitalismo surgió, ¿sí?, creció como hongo gracias a la ética protestante. Weber dice que lo que hay entre esta ética protestante y este espíritu del capitalismo, dice él, hay una afinidad electiva. Hay cierto grado de influencia, pero es una influencia abierta, es una influencia flexible, ¿sí? E inclusive llega a decir Weber que si bien él, su preocupación en esta obra es mostrar cómo esa ética protestante influye, ¿sí?, en el desarrollo del capitalismo, dice el propio Weber que también debería mostrarse el modo en que esta ética fue influida en su nacimiento por la totalidad de las condiciones sociales, especialmente las económicas. Es decir, Weber también dice que esa ética protestante no sale de la nada, no sale de un repollo, sale de las condiciones sociales que son también esas condiciones económicas, con lo cual podemos volver a este gráfico, ¿sí? Si a Weber le preocupa, o lo que él va a desarrollar especialmente en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, es la flecha que iría de la ideología a la economía, ¿sí?, Weber mismo dice que otro, que se ocupe otro, ¿sí?, pero que lo hagan porque es importante ver cómo también esa ideología esa ideología protestante se llegó a eso gracias a ciertas condiciones sociales, entre las cuales dice especialmente están las económicas. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué es esto de la ética protestante? Ustedes que son todos unos herejes que no creen en nada. Yo esperaba hoy que ustedes me digan, me expliquen, yo no soy protestante, ¿sí? Esperaba que ustedes me lo contaran. Pero ¿alguno sabe alguna diferencia, digamos, entre los protestantes y, por ejemplo, la religión católica? ¿Cómo? No creen en la Virgen, pero eso nos da poca información. Bueno, seguimos un poco lo mismo, el tema de las imágenes, de la Virgen. Pero, por ejemplo, el catolicismo dice: de fulanos de tales será el reino de los cielos. ¿De quiénes? No, de Dios es el reino de los cielos, tiene comprado el... ¿Cómo?
De los niños no va a ser el reino de los cielos. ¿De quiénes? Son muy herejes, discúlpenme. No, de los niños no. Dichosos los pobres porque ellos se le dan arriba. Gracias, menos mal que tenemos un bautista acá que nos ilumina. Dichosos los pobres porque de ellos, ¿sí?, será el reino de los cielos. ¿Sí? Bueno, ahí ya puede ser que sea cierto, yo ahí ya empiezo a teclear. ¿Me podés decir cualquier cosa? Cualquier cosa que suene medio bíblico, me lo podés decir, con que suene medio bíblico yo lo compro, te digo. Porque te digo, conozco poco. Pero bueno, una de las diferencias, digamos, del catolicismo respecto del protestantismo es que los protestantes creen en la idea de la predestinación, es decir, que en realidad, vamos a simplificar mucho el argumento, acá el bautista me va a mirar con cara de odio y que me disculpe porque lo voy a explicar mal seguramente, pero a ver si me sale. La idea de la predestinación en los protestantes es que en realidad, digamos, nosotros ya tenemos lugar en el cielo o en el infierno, ¿sí? Casi les diría que poco depende ir al cielo o al infierno de nuestras acciones en esta vida mundana, porque ya estamos predestinados, ¿sí? Ahora, lo que sí podemos tener es signos en esta vida mundana de cuál va a ser nuestro destino en el más allá, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos va bien en esta vida mundana, es una señal de que estamos destinados también a ir al cielo. ¿Vamos más o menos bien o para...? Más o menos, ¿sí? Entonces, a diferencia del catolicismo, para el protestantismo, la riqueza, ¿sí?, la bonanza económica, no es un mal signo, ¿sí? No está mal que te vaya bien, ¿sí?, en la vida, porque al contrario, eso muestra que probablemente también te va a ir bien en más allá de la vida, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo tengo yo que conseguir esos signos para que lograr esa bonanza? Con el trabajo, ¿sí? Si yo trabajo, si yo me esfuerzo, voy a lograr progreso, y eso va a ser muestra de que también me va a ir bien en esa vida futura. Tengo por un lado que trabajar mucho, y por otro lado, a diferencia de, por ejemplo, los griegos, ¿sí? Los griegos laburaban poquito, ¿sí? No, podés tener más capital, pero a diferencia de los griegos muchas cosas. Primero, estos tipos son laburadores y los griegos son bastante vagos. Perdón si alguno es griego. Y segundo, a diferencia de los griegos, para los griegos, por ejemplo, la buena vida era darse la buena vida. Tomar un buen vino, comerte un buen queso, pasártela bien, ¿sí?, etcétera. Esas religiones que ustedes profesan, herejes, ¿sí? Ahora, para los protestantes no, para los protestantes pasa por una fuerte ética del trabajo. Ahí volvemos a la familia Ingalls, si se acuerdan, ¿sí? La familia Ingalls, el papá Ingalls se levanta a las 5 de la mañana, va, ordeña la vaca, después va y trabaja en el campo, después vuelve, sigue haciendo, no para, ¿sí? No para de trabajar papá Ingalls. ¿Por qué? Porque tiene esta ética protestante. Y si ustedes se fijan, no es que viven en la abundancia. ¿Ubican la casa de los Ingalls? Una casa modesta. ¿Por qué? Porque la ética protestante me dicta no gastar en cosas suntuarias, digamos, ¿sí?, en estos gastos medio superfluos. Entonces, Weber no dice la religión protestante, dice esta ética. ¿Qué es la ética? Es un modo de conducirse en la vida, ¿sí? Este modo de conducirse en la vida que valoriza el trabajo, que valoriza el ahorro, que reconoce que está bien, ¿sí?, que te vaya bien en la vida, ¿sí?, tiene un grado de influencia con el espíritu del capitalismo, ¿sí? ¿Y qué va a ser el espíritu del capitalismo? Y esta idea del espíritu no es un invento de Weber. En realidad Weber se lo afana a uno de los muchachos que iba a tomar té con él los domingos a la tarde, que es, en 1902, Sombart, ¿sí? Pueden ni anotarlo porque el pobre muchacho no pasó a la historia, el que pasó a la historia fue Weber, pero Sombart ya es un tipo que en 1902
decía que básicamente un sistema económico se define por una forma de organización del trabajo, por ejemplo la división entre clase burguesa y proletariado, ¿sí? Eso es la forma de organización del trabajo, una determinada técnica, que en nuestro caso sería el desarrollo industrial. ¿Estamos de acuerdo? Digo, el capitalismo. ¿Qué es? Dice Sombart. Es un modo de organizar el trabajo, dividiendo en este caso entre trabajadores y dueños de los medios de producción, una determinada técnica, porque no podríamos pensar un capitalismo en un mundo preindustrial, y dice, tercer elemento Sombart, una determinada actitud mental, a la cual llama, o casualidad, espíritu económico. Entonces Weber, ni lento ni perezoso, dice, esto es el espíritu del capitalismo, ¿sí? El espíritu del capitalismo no refiere, no hablamos del capitalismo en general, el espíritu del capitalismo es una determinada manera de conducir la vida, ¿sí? De cómo yo me encamino, qué sentido le trazo a mi vida, hacia dónde voy, hacia buscar la ganancia o hacia vivir la vida loca a lo griego, ¿sí? En el caso del espíritu del capitalismo es una conducción de vida que se orienta a buscar la máxima ganancia, ¿sí? Y eso me dicta toda una visión de mundo en donde yo valoro unas cosas por sobre las otras, ¿sí? Digo visión de mundo porque a partir de eso voy a pensar que aquel que no trabaja es un vago, que no trabajar es malo, ¿sí? Una serie de valores y de concepciones, ¿sí? Y una concepción del trabajo, como decíamos, sobre todo, una concepción positiva del trabajo, ¿sí? De que hay que trabajar. Entonces, lo que Weber está diciendo simplemente, en esta discusión que mantiene con el marxismo más vulgar, es que en realidad hay que prestar atención, porque ustedes van a leer en la introducción de 1920, él también hace un pasaje, dice, bueno, primero tenemos que sacarnos de la cabeza nuestra racionalidad moderna, ¿sí? Tenemos que intentar pensar de otra manera. Para nosotros está claro que este mundo es el más obvio que podemos tener porque acá nacimos y acá vivimos, ¿sí? Ahora, esta racionalidad occidental no existió siempre. Y cuando él habla de racionalidad occidental dice, no existió siempre esta manera de ordenar racionalmente las leyes, ¿sí? Esto de tener un código, etc., no siempre sucedió, y menos de esta forma tan cuadrada, digamos. La ciencia, si bien hubo ciencia en todas las épocas, ¿sí? No la ciencia como la conocemos nosotros. Dice inclusive Weber, la música, ¿sí? Si bien en todas las épocas escuchamos, ¿sí?, armonía, lo que hoy conocemos como la música racional es un invento nuestro. Entonces, intentemos sacarnos eso de la cabeza, ¿sí? Y preguntémonos, ¿sí?, ¿por qué qué serie de circunstancias hicieron que esta racionalidad, que es la nuestra, la racionalidad moderna occidental, sea la que se imponga por sobre todas las demás? Pero para eso primero tenemos que pensar que no es la única ni la única posible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que Weber se va a preguntar, en realidad, en toda la obra de estos ensayos de sociología de las religiones es ¿qué hace que una determinada mentalidad sea la que termina imponiéndose? ¿Sí? ¿Cómo sucede eso? ¿Sí? Y se va a preguntar más adelante, ¿por qué, por ejemplo, entonces el capitalismo se desarrolló en el mundo occidental y no, por ejemplo, en China? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se dio en Europa y después en Estados Unidos y no en la China? Y ahí vuelve sobre Sombart. Van a ver ustedes que Weber en esa introducción vuelve a hacer referencia al modo de organizar la economía. Va a decir, bueno, un rasgo del capitalismo es este de separar a el obrero de los medios de producción. ¿Estamos de acuerdo? Ya a esta altura somos todos marxistas. ¿Estamos de acuerdo que lo que define el capitalismo es la separación del obrero de los medios de producción?